A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Vamos a tomar contacto con el doctor Jorge del Castillo Gálvez, es congresista, dirigente del Partido Aprista Peruano. Te gusta saludarlo, doctor Jorge del Castillo, muy amable, ¿cómo está usted? Sí, muy buenas tardes, muchas gracias por la entrevista, que la considero un homenaje a Latorre, muchas gracias. En efecto, hoy yo mencionaba que se cumple 128 años del nacimiento de Víctor Raúl Latorre, fundador del Partido Aprista Peruano, y también se está celebrando el Día de la Fraternidad, ¿no? Y este es el año del renacer del APRA, dicen muchos, ¿no? Ya con inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? ¿Qué característica, qué connotación tiene esta celebración en el Día de la Fraternidad? Bueno, esto empezó, le cuento, en 1933, estando preso ahí a Latorre en la penitenciaría de Lima, donde hoy queda el Hotel Sheraton, ¿no? Claro. Entonces los compañeros reventaron fuegos artificiales y bombardas. Esa fue la primera que se realizó. Pero esto se formaliza, porque después vinieron pues muchos años de persecución. En 1946 Manuel Seoane da un discurso en el cual instituye el 22 de febrero de cada año como el Día de la Fraternidad, ¿no? Cuando le dice que esto es un recado del corazón del pueblo, Víctor Raúl. Y de esa fecha acá se ha celebrado en democracia, en dictadura, en clandestinidad, siempre hemos celebrado el Día de la Fraternidad. Y esta vez coincide con nuestro proceso de inscripción, ¿no? De reinscripción del partido, que nos vuelve a colocar en el nivel electoral, aunque el APRA nunca se fue, siempre estuvo activo, estuvimos en las movilizaciones, en el debate político, pero no teníamos la membresía para poder participar en elecciones. Ahora con esto, que está en su etapa final, lo vamos a poder hacer. Esta etapa, de una u otra forma, también invita a una reflexión, a una autocrítica, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer hacia adelante, ¿no? Sobre todo en la construcción de bases partidarias que están muy venidas a menos en la clase política en el país, ¿no? Y el APRA siempre se caracterizó precisamente por contar con sus bases partidarias, ¿no? Alguna vez Pablo, el historiador Macera, decía, ¿no?, que hay un local del APRA, una iglesia y Banco de la Nación, ¿no? Y esto claro, no dejaba de tener razón, ¿no? Porque había una presencia activa del Partido Aprista, ¿no? Y esto se ha perdido con el devenir de los años. La clase política ha perdido esa esencia de hacer política, precisamente. Bueno, usted comprenderá que en la etapa del terrorismo el APRA sufrió muchísimo, ¿no? Nos mataron 1.214 militantes. Dígame, ¿qué partido en el Perú hubiera podido soportar eso? Y encima 1.214 muertos en el época del terrorismo, y después viene toda una etapa de desprestigio que se inicia en el gobierno de Humala, de la peor manera, ¿no? Acuérdense que hubo una megacomisión, y obviamente han venido otros hechos que obviamente pueden ser condenables, pero que no tienen por qué comprometer al partido como tal, sino a las personas que los cometieron, no al partido. Pero en este momento, luego de haber vivido este año y pico de este gobierno comunista de Pedro Castillo, creo que la gente vuelve a darse cuenta de la importancia de un partido político sólido y fuerte con ideología, capaz de contener, de responder y contragolpear cualquier acción en el campo ideológico, por supuesto, que tiene los grupos de izquierda marxista, ¿no? Creo que este es un tema muy importante. El APRA durante 90 años ha combatido el comunismo y lo vamos a seguir haciendo, por supuesto, ¿no? Y el aprismo de alguna forma ha salvado al Perú del comunismo y lo vamos a continuar haciendo, como repito. ¿Cuánto se ha avanzado en la construcción de bases, ¿no?, en medio de también ir buscando la reinscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones? Se ha ido avanzando bastante, se ha ido haciendo bajada en distintos puntos del país y sobre todo, ¿no?, figuras nuevas, ¿no?, tanto cuadros académicos, cuadros también que representan a otros gremios.
No, fíjese, el partido ha mantenido, su gente está ahí. Yo he recorrido muchas provincias y están los compañeros, esperaban una convocatoria, a veces estaban desalentados por la nueva, no tenían información cabal. Bueno, pues, pero cuando llegan los líderes, la gente se reactiva. Y así, de esa manera, el partido, hemos encontrado que no solamente se reactivan los apristas de siempre, sino también hay convocatoria de mucha gente joven, que eso es lo interesante, ¿no? El APRA tiene un par de nuevas generaciones jóvenes, yo diría, hasta tres, yo diría de los 40 años, de los 30 años y de los 20 años, ¿no? Que son chicos que se están preparando en política, estudian, conocen el Perú, no son muchachos improvisados que están ahí porque les gusta, sino porque la estudian. Les gusta la política, pero la estudian el Perú, sus posibilidades, sus potenciales, contribuyen a organizar planes de gobierno. Entonces, esto pone un partido en guardia perfectamente para poder participar en cualquier proceso electoral, jalando a otros peruanos. Siempre los apristas hemos dado grandes muestras de amplitud y de cumplimiento de nuestros deberes democráticos respecto a las libertades. A propósito de elecciones, ¿qué podría pasar en la eventualidad que se convoque a elecciones en el año 2023? Hay quienes creen que eso es un poco probable, hay quienes estiman que podría ser el 2024. ¿El APRA está listo para presentar tanto cuadro presidencial como cuadros parlamentarios? Mira, yo veo que quizás en un par de semanas esté terminado el proceso de inscripción. ¿Ya? Así que vamos a estar aptos para participar en la elección. No creo que suceda el 23, el 24 es posible. Y el APRA tiene cuadros interesantes de gente preparada y competente que perfectamente puede asumir responsabilidades tanto en una plancha presidencial como en el Congreso y en ministerios. Somos un partido de Estado que cuenta con una interesante experiencia en el manejo del Estado y por eso creo que, a diferencia de otros partidos que tienen un caudillo, un dueño o caudillo o líder, aquí en el APRA se puede tener por lo menos una docena de personas que pueden estar en la capacidad de alternar en una plancha presidencial. Y en el Congreso, ni le digo, contamos por decenas, ¿no? Y no descartan ninguna posibilidad de alianza tampoco. No, ni lo hemos discutido, que además tampoco no hay elecciones, pues, ¿no? Claro. No hay ni convocatoria, siquiera ya se verá en su momento, ¿no? Qué cosa es lo que corresponda, ¿no? Ahora, qué cosa es lo que más le conviene al Perú es lo importante. ¿Cómo ve usted el desarrollo político en el país, no? Tenemos, digamos, un fraccionamiento en todo nivel, ¿no? Desde la izquierda hasta el centro, hasta la derecha, ¿no? Hay colectividades políticas totalmente fraccionadas, y usted lo acaba de decir, ¿no? Más que colectividades son caudillismos, ¿no? Entonces, si queremos entrar a una etapa de refundación del país, o por lo menos de recomposición de la clase política, se tienen que hacer algunos esfuerzos de poner algunas posiciones individuales en muchos casos. Claro, a veces la gente, y he visto encuestas recientes que dicen, no, necesitamos nuevas figuras. Bueno, ya aprobaron varias nuevas figuras, acuérdense. Toledo en su momento era una nueva figura, podían tomarla con mayor razón. Pedro Castillo, más que nadie, nuevas figuras. ¿Y cómo terminaron? Entonces, yo creo que, por eso digo, hoy día mucha gente vuelve a mirar con los ojos a los partidos políticos, y yo quisiera que otros partidos políticos, me estoy refiriendo, que tengan ideas, ideología, un ideario, que tengan doctrina, sería interesante contar con ellos. ¿Qué fue el Partido Comunista, por ejemplo? Ya no existe. No existen otras localidades que imitan, copian o más o menos quieren hacer lo mismo, pero no es el viejo Partido Comunista que ya desapareció. El Partido Popular Cristiano también, no podemos contar con ellos. El APRA se recupera, ojalá se recuperen esos partidos que tienen ideas. Hoy día más son los partidos sin ideas que los que tienen ideas. Es increíble. Pero eso es una realidad latinoamericana, doctor del Castillo, ¿no? Porque antes Colombia tenía, digamos, el bipartidismo, los partidos fuertes, ¿no? Venezuela exhibía lo propio, Chile hacía lo propio, ¿no? Todo eso se ha ido desmembrando con el paso de los años, ¿no?
Pero, digamos, yo veo que en Chile, en Colombia, si bien el cambio de nombres, pero son agrupaciones políticas estructuradas, ¿ah? ¿Ya? Con ideas claras. Lo veo en Chile, lo veo en Colombia, en esos dos casos específicamente. En otros no, en otros está sin duda de diversas formas. Lo de Venezuela ya es un abuso, porque no deja Claro. expresarse a la gente, ¿no? Ya no hay democracia ahí. En Claro, ahí no realidad. hay nada. Así es. Nicaragua tampoco, que es una vergüenza de país, de gobierno, no de país, sino de gobierno. En cambio, acá en el Perú, digamos, en la búsqueda del tesoro oculto de Atahualpa, pues no he encontrado nada, ¿entiendes? Pero yo creo que, ¿cuál es la ventaja de un partido político serio, de Estado, como el LAPRA, por ejemplo? Y que, primero, tenemos una ideología, tenemos referentes en la vida política, en la historia, eso es muy importante. Tenemos mártires, eso genera una mística sumamente fuerte, ¿no? Muchos apristas, no solamente en la etapa esta del terrorismo en 1914, en los años 30, 6.000 apristas fusilados o muertos en las calles en Trujillo y en otras ciudades del país. Entonces, todo eso genera un movimiento nacional muy importante que nos identifica, ¿no? Y si a esto le agregamos gente preparada que estudia el Perú, como usted comprenderá, por ejemplo, permítame que le ponga mi caso. Yo, gracias al partido, he tenido la oportunidad de ser regidor, alcalde, prefecto, alcalde de Lima, diputado, congresista, ministro. Entonces he pasado diversos, y así como yo, hay muchos jóvenes que están avanzando en la misma línea. Entonces llegan con experiencia. Además, nosotros tenemos el deber también de transmitirles a ellos nuestras experiencias y conocimientos. Eso también es sumamente importante. Yo no estuve cuando fui elegido, por ejemplo, parlamentario. Yo tenía que miraba lo que hacía Sánchez, Perelé, Juan de Vivero, lo seguía, aprendía de ellos. Eso está pasando después, ¿no? Entonces, en buena hora que recuperamos la membresía, el derecho a participar en elecciones, y estoy seguro que le presentaremos lo mejor de la Prisma al Perú. Ya los peruanos sabrán si nos respaldan o no en una nueva oportunidad. Ahora echemos una mirada a lo que está pasando en el país. Comentábamos hace un instante que es poco probable que se realicen elecciones en el 2023, ¿no? Pero el escenario es bastante complicado, ciertamente, ¿no? Hay quienes no le encuentran una salida, ¿no? Cualquier salida que se busque siempre es traumática, ¿no? ¿Cómo mira el escenario usted? Pero hay que ser, pues, la política es un arte, es el arte de buscar consensos, acuerdos, ¿no? Es el arte de lo viable. Y yo veo que eso se está haciendo muy poco, ¿no? Muy poco. Yo comprendo que un gobierno nuevo, además impactado por desórdenes y por muertes y por todo esto, resulta muy difícil. Pero ahí está repito, el arte de la política, saber construir los consensos, los niveles de diálogo, ¿no? Y bueno, eso es lo que hay que hacer. Si no se dialoga, si no se entiende, si no se construye consensos, no podemos esperar buenos resultados. ¿Y qué opinión tiene el Congreso en estos momentos usted? A ver, el Congreso pues no está en el mejor pie del caso, ¿no? Está en una situación sumamente complicada. La gente tiene que entender que si no hay Congreso, entonces entramos en un gobierno de dictadura. Lo que quería Pedro Castillo, pues, cerrar el Congreso y gobernar por decreto. Eso que parece muy bonito al principio, es un desastre después. Es que hay que saber mantener los pesos y contrapesos que la democracia nos obliga a tener y que creo que no podemos perderlo bajo ninguna circunstancia. Muy bien, doctor Jorge del Castillo, muy reconocido por esta comunicación a través de RCR y Encantado. Conexión Perú, ¿no? En un par de horas más estaremos en Alfonso Ugarte recibiendo a nuestra militancia y de ahí será una marcha hasta el monumento de
de Víctor Raúl en la avenida 28 de Julio en Lima, ¿no? Qué bien, en realidad, nos alegra que las instituciones democráticas, que las instituciones políticas se fortalezcan en el Perú, ¿no? Quienes creemos en la democracia tenemos que apoyar, ¿no? Como usted bien decía, ¿no? Siempre es bueno en democracia gozar con instituciones fuertes y con partidos sólidos y con ideología y que defiendan, ¿no? Precisamente lo que son los preceptos democráticos. Así es, estamos en ese proceso. Le agradezco mucho. Le agradezco, doctor Jorge Castillo, muy amable como siempre, muy gentil, ¿eh? Gracias. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.